hemos aprendido que Emmanuel, Dios con nosotros, Dios revelado. Me encanta esto, saber, conocer, recordar también a través de las Escrituras el acercamiento de Dios para el ser humano. ¿Por qué Emmanuel? Dios que se acercó, porque antes de todo esto, déjeme decirle, la gente no se, o el hombre o el ser humano no podía acercarse a Dios libremente como usted y hoy podemos hacer. Hoy en este día podemos acercarnos delante de Dios. Era muy difícil, era imposible. Pero ¿por qué sucedió esto? Y yo quiero un poquito más atrás, es más bien al principio, es por causa del pecado. Porque el hombre ensució, puedo decirlo de esta manera, la creación, lo que Dios había hecho por la desobediencia. Entonces, esto vino a traer realmente la separación de Dios con el hombre. O sea, la presencia de Dios tuvo que alejar al hombre, tuvo que irse del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Y esto me hace pensar realmente, ir más al principio. ¿Por qué los acontecimientos? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Habría necesidad de que Él pudiera hacer esto. No había nada que pudiera remediar ese asunto. La reconciliación con Dios. No había algo. Si hubiera algo, sin tener que Jesús ofrecerse para venir a este mundo lleno de pecado, siendo el santo, el Dios. Jesús es Dios. Entonces estuvo en el principio, pero a través de la profecía que Dios da y que habla a Isaías en el capítulo 9, verso 6, y que nos llama mucho la atención, es uno de los nombres de los que sería Jesús. Y me llama mucho la atención en esto, Señor, lo que tuviste que hacer, venir siendo el Dios todopoderoso que tiene todas las cosas en su poder. Su grandeza es inimitable. No alcanzamos a entender la grandeza de Dios, que es tan poderosa, tan grande, que llena el universo. No lo podemos nosotros comprender. Nuestra mente infinita es muy difícil de entenderlo, pero sé que un día lo vamos a entender, un día que estemos con Él, cuando lleguemos a la plenitud, cuando lleguemos hasta el final. Pero la cosa, estamos en un proceso que la Biblia es la luz que nos, la luz es la palabra que nos alumbra en nuestro caminar. Pero conocer estas verdades de los nombres que Jesús recibió o que el profeta mencionó, el acercamiento de Dios, que es el de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Hoy vamos a hablar acerca del nombre, de estos los nombres, Padre eterno. Él es el Padre eterno. Hoy vemos de una forma, entendemos realmente la función natural o de funciones del ser humano en esta tierra. Hay gobiernos, ¿no? Y ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llamó a Miguel Hidalgo? A ver, más fuerte, ¿cómo se le llamó? Padre de la patria. Algún presidente que toma este lugar para gobernar una nación, si viene a convertir como padre de la patria, que viene de alguna manera, viene para suplir las necesidades de una nación. Tiene una grande responsabilidad de hacer cosas que puedan construir para su nación. Bien, en el Antiguo Testamento, en tiempos difíciles, Dios dio esta palabra, y que Isaías la profetizó, que vendría alguien. Y que la gente pensaba en el pueblo, ¿cuándo sería? El pueblo de Dios, cuando dio la profecía, pensaban, ¿cuándo? Y no sabían cuándo. El momento tuvo que pasar 700, 800 años atrás para poder cumplirse esta palabra, que vendría alguien que tendría todo el poder. Y Jesús tiene todo el poder. Por eso es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios. Tenemos que señalar este punto para saber por qué el nombre, que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En eso estamos de acuerdo.
Está establecido esto en la palabra de Dios. Pero aquí, yendo realmente a esta palabra, o al Padre eterno, nos lleva a una profundidad, a un Padre que no envejece, a un Padre que no tiene límites, que tiene cuidados de toda la humanidad. Todo fue creado por Él. Todo lo que existe fue por Él y para Él, para la gloria de su nombre. Tenemos que ver la grandeza tan grande de Dios y veamos al Dios que estamos sirviendo, el cual hemos creído. Es mucho más grande que a veces los problemas nos ahogan y a veces pensamos que Dios nos ha abandonado y que no puede. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Él venía a cumplir esta encomienda. Número uno, vino a rescatarnos. Sin nacimiento no habría esperanza, y sin crucifixión no habría salvación. Entonces cumple la palabra de Dios, y que hoy en este día es un tiempo donde podemos pensar, y no solamente pensar en este tiempo, pero todo el tiempo saber el regalo de Dios, cómo Dios se acercó, cómo Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ha amado desde el principio. Y decía, cuando pensaba en esta parte del Padre eterno, también nos muestra no solamente en los gobiernos el que toma un lugar, pero como padre de familia, el cuidado que tienes como padre de tu casa. ¿Qué es lo que haces? Eres el proveedor, eres el que cuidas, eres el que tienes cuidado de tus hijos, porque quieres sacar a tus hijos para adelante, dale lo que necesitan, y te esmeras, te esfuerzas y para traer la provisión cada día, porque quieres lo mejor. ¿Y qué haces cuando se enferma? Buscas lo mejor para él. Eres el proveedor para tu casa. Y entendemos, el padre de familia tiene esta función, pero el Padre eterno es mucho más grande, porque Él no cambia. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Cuando Jesús habló y les dijo a sus discípulos, hablando en el capítulo 14 de San Juan, no está ahorita, pero más quiero como introducción poder entrar en la historia y poder entrar para poder entender realmente el propósito de Dios, dando los nombres que solamente son atribuidos a Dios. Dios, en lo general, Dios es el Padre eterno. Dios, Jesús es Dios. Y entonces este nombre se le fue dado, que lo que sería Padre eterno, y es un Padre que tiene cuidado de nosotros. Salmo 23 dice, cuando David entiende esto, cuando él conoce esto y expresa, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando entiende esta parte de la función del Padre Celestial, que tenía cuidado de él, y que traía la provisión para el pueblo de Israel, no para liberarlos de la economía, no para traer solución material. La gente confundió esto. El Mesías que estaban esperando venía a hacer un trabajo o una obra mucho más allá que traer la provisión física, sino la provisión espiritual. En otras palabras, la reconciliación con Dios. A Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche bien esto. Había un propósito, y que hoy en este tiempo nos hace recordar realmente que un día Jesús vino, pero Él sigue obrando todavía más de 2000 años. Él sigue obrando y se convirtió en el Padre eterno que tiene cuidado de su pueblo. Él venía a Israel, Él venía a traer la libertad al pueblo de Israel. Y cuando Él vino, me recuerda un pasaje, y ustedes lo van a recordar, cuando el Señor habla, cuando multiplica aquellos peces y aquellos panes, y alimentó más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de una multitud muy considerable que Jesús alimentó. Y cuando esta gente vio que este era el Mesías, pues ¿qué pensaba la gente hacerlo? Coronarlo y ponerlo como rey, pensando que Él iba a traer solución a los problemas del pueblo, de la nación, como mucha gente espera hoy en día, que haya alguien que pueda solucionar el problema. Pero Jesús no vino a solucionar un problema político o de un gobierno terrenal. Él está hablando de algo más allá,
que sucedería es la salvación, vino a traer la salvación para nosotros, y que vino a nacer en un tiempo cuando, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a nacer en un humilde pesebre porque no había ni lugar en el mesón. La historia es esa. Y la gente no lo entendió. La gente no le conoció. Muchos todavía están esperando que el Mesías de los pueblos de Israel, que el Mesías venga. Están esperando el Mesías, no le creyeron. Cuando Jesús un día se pone en la entrada de Jerusalén, dice que Jesús lloró. Jesús vio con mucha compasión, porque no sabían que el Rey de Reyes venía montado en un humilde pollino o en un burrito. No le creyeron porque ellos esperaban una presentación tan grande como eran los reyes en aquel tiempo, con los mejores caballos, la mejor presentación, con un ejército grande que impresione. Jesús vino en un humilde burrito y no le creyeron. Pero expresa Jesús: Jerusalén, Jerusalén, si hoy supieras que este es tu día, y si supieras quién va a entrar. Pero no supieron el tiempo de la visitación. Cuando se presentó el Rey de Reyes y Señor de Señores en un humilde pollino o en un burrito, no le creyeron. Sí, algunos que estaban ahí les tendían sus mantos, pero fue superficial, porque no creyeron muchos, aunque celebraron, pero Jesús lo dejaron solo. Mucha gente escuchaba y quería que solucionara sus problemas. Hoy en este tiempo vemos que queremos, o más bien que la gente espera que los gobernantes puedan transformar, puedan traer cambios, y es difícil para que lo pueda hacer un hombre. Jesús no está hablando de este reino. Él dijo: mi reino no es de esta tierra. No lo entendieron cuando Él dijo esto. Y claro, aclaro esto: Él dijo que su reino no era, porque no era así. Su reino no tendrá fin, pero está hablando de un reino espiritual que no se terminará, porque cuando Él reinará en ese tiempo y va a reinar con su iglesia, ese reino no tendrá fin, no se va a terminar. Entonces, cuando llegue ese reino, déjame decirles, cuando lleguemos con Él, cuando estemos con Él, y luego cuando Jesús en el milenio venga a reinar en la tierra por 1000 años, entonces las cosas van a cambiar. Porque hay un enemigo que le ha estorbado desde el principio para destruir lo que él construye. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero el enemigo se ha equivocado. Cuando Dios viene de una manera dando esta palabra, el Padre eterno, de tener el cuidado, es traer la provisión. Él ha sido nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Él es mi Padre eterno. Pero yo no sé en cuánto de nosotros los que estamos aquí puedas tú expresar de alguna forma y decir con toda certeza: Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y cuando entiendes esa parte en lo más profundo, descansas en Él, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de tu familia, porque Él ha sido tu proveedor. Él ha sido mi proveedor, Él ha sido mi protector, Él es tu protector. El que habita al abrigo del Altísimo está hablando de la grandeza de Dios, estar bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de lo que Dios es grande. Como la gallina junta sus polluelos, dice que Dios quiso juntar a su pueblo, juntarlo, y no se salga de allí. La protección de Dios es tan grande, tan maravillosa, tan poderosa, tan enorme, que no alcanzamos a entender la dimensión, lo que es Dios. Y la mentalidad debe abrirse para entender lo que significa Dios para ti, lo que Dios significa para nosotros en lo personal. Nuestra confianza en Él es en una manera total cuando declaramos la palabra, que viene a hacerse viva en nuestro corazón. La tomas, la crees, entonces las cosas cambian y vas a ver las cosas que no son imposibles delante de Dios. Jesús dijo que todo es posible para los que creen. Pero venía Jesús a arreglar un asunto. Me impresiona mucho esto del saber, bueno, Señor, ¿habría alguna manera, alguna forma que hubiera sucedido que tú no tuvieras que sufrir o entregarte a un sacrificio impresionante para nosotros? Porque nos amó. Vino a su pueblo, pero su pueblo no le conoció. Y le digo ahorita esto: cuando Él se presentó, no le conocieron. San Juan capítulo 1 y verso 11 y 12.
Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Para mí es celebrarlo esto. Señor, nos has dado el grado más importante que no merecíamos, porque cuando el hombre cayó, vino la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él tenía que arreglar un punto importante, es la reconciliación, es de buscar aquello que se había perdido y traerlo de nuevo, restaurarlo para que vuelva al estado original, por lo cual Dios lo había diseñado desde el principio. Y tuvo que arreglar este asunto. Por eso Jesús se ofrece y viene la esperanza que lanza aquí Isaías. Dice que Él sería su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, quien tiene cuidado de nosotros. No es solamente una palabra que puedas saber en este día, sino que puedas ser realmente la persona que pueda confiar en una manera total y poder experimentarlo en tu vida, no como una palabra que aprendemos, sino que puedas confesar y puedas decir: Padre. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí han perdido un ser querido? Han perdido un padre, han perdido una madre. ¿No tienes un padre y te has sentido solo? Es horrible sentirse solo cuando no tienes un padre, porque hace falta esa parte importante, esa figura paternal que Dios te ha dado, y lo entendemos, el cuidado que tuvo contigo, y que en algún momento sentimos que necesito mi padre, necesito esa madre que se fue, que no la tienes, que ese padre que no lo tienes, se fue, no está contigo. Y eso viene a lastimar el corazón de muchos de nosotros, que quisiéramos tener lo que no valoramos quizás, pero nos hace traer tristeza de cierta manera, porque nos sentimos solos, porque nos hace falta esa parte tan importante que es tan dolorosa para que pueda llenarse. Pero hay alguien que sí lo llena. Aunque mi padre y mi madre me dejaren o me abandonaren, escucha esto: Dios no te dejará. Con todo esto Jehová te recogerá. Y no estás sola, no estás solo. Hay heridas en el corazón que Dios quiere sanar, pero cuando veas que el Padre celestial, el Padre que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de ti, viene a llenar y a darnos la figura más importante, que Él es el Padre eterno. Que cuando no tengas un padre o una madre aquí en esta vida, porque ya se fue, porque ya el Señor la recogió, puedas descansar en el Padre celestial que tiene cuidado de ti. Llega un momento, amados hermanos, de pensar realmente el cuidado que Dios tiene para tu vida. Así como le expresas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos, pues Dios tiene muchas cosas más grandes todavía. Pero te da una manera de entender lo que es el Padre celestial, que nunca te abandona, y que no está solo, que no estamos solos, y que Él no cambia, y que Él no envejece. Dios permanece para siempre. Él es el Dios todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Entonces, vamos a continuar. Él es el Padre eterno, pero Jesús tuvo que venir a nacer. Jesús tuvo que venir a mostrarse. En otras palabras, tuvo que tomar la forma. Siendo el Dios todopoderoso, vino a ser encarnado en el vientre de María. Y dice la Biblia así, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero pedirle que me ayude a leer ahí en Lucas 2, capítulo 2, verso 1 al 17. Si lo ponemos, vamos a tener esta lectura. Voy a pedirle que lean conmigo, o lean ustedes, ayúdenme en esta parte para seguir la lectura. Y vamos a ir de continuo. Vamos a ver, dice así:
Hay cosas aquí sobresalientes. Número uno, se cumplió la palabra del Señor, hablado por el profeta. Lo encontraron como estaba escrito. Note esto, todo lo que se dijo de Jesús era profetizado o ya estaba anunciado cómo serían los acontecimientos. Y la palabra que resalta aquí es la buena noticia. Se cumplió, número uno, la palabra que Dios había dado. El acontecimiento de la presentación de este cuadro del nacimiento de Jesús, pero la noticia que se dio y que sonó aquella noche, que aquellos pastores estaban en las vigilias de la noche y estaban cuidando sus rebaños, cuando de repente escuchan la noticia que quizás muchos pudieron escuchar porque esperaban que conocer el tiempo en que el Mesías iba a venir, pero no conocieron el tiempo. Vino el tiempo señalado por el Señor, se cumplió la palabra de Dios, la noticia fue dada. Fue impresionante que sonó aquella noche cuando dieron la noticia: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y van a encontrar, y es en Los Ángeles, van a encontrar al niño envuelto en pañales, como lo había hecho María. Entonces ellos pasaron para ver, y en resumen vieron que la palabra había sido cumplida. Dios había dado la noticia de un Salvador, el Mesías, que mucho tiempo lo estuvieron esperando. Pero déjenme decirle que llegó en la hora, en el día que no conocieron. No conocieron el tiempo. Entonces, en esta ocasión estamos hablando del acontecimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento para cumplir un propósito. El propósito de venir Jesús a nacer es para venir a cumplir una obra, y en la obra que iba a cumplir era la obra redentora de la salvación por ti y por mí. Pasaron más de 2000 años. ¿Dónde estábamos? No sabíamos dónde estábamos, pero estábamos en la mente de Dios para darnos salvación, para reconciliarnos, para acercarnos. El Padre que nos amó tuvo que hacer el sacrificio para Él mismo arreglar esta situación que el hombre había destruido. Es la comunión. Y a eso vino Jesús, vino a dar la noticia de la salvación, de la provisión del Padre, proveer para darnos, abrirnos el camino y darnos vida, y vida en abundancia. Por eso Él se llama, como en el Antiguo Testamento, hablamos cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, o Dios tuvo un encuentro con Moisés, y lo escogió para que fuera a liberar a su pueblo de los egipcios. Pero Moisés se encuentra con un problema: ¿y en qué nombre voy a hablarles? ¿A quién le voy a decir? ¿Quién me envió? Y es cuando el Señor ya lanza esta palabra: diles, yo soy el que soy. Cuando habla de yo soy el que soy, está hablando la grandeza de Dios, el poder tan grande. Les vas a decir esto: yo soy el que soy. San Juan 14:6, Jesús se afirma esta palabra y dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, Él es el camino. Y la única palabra que se le atribuye a Jesús como Dios es cuando toma esta parte: yo soy el yo soy, repitiendo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, yo soy el que soy. Tenía toda la autoridad, tenía todo el poder. Es por eso que en el poder que Jesús ejercía, levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos de toda enfermedad. No había enfermo que no era sanado. Y una parte que me encanta, cuando Jesús vino y se manifestó ante la gente, amó a la gente. Amó a las personas, no las juzgó, las amó, las sanó, les perdonó sus pecados, no las condenó, sino que las amó. Y déjeme decirle que ese mismo amor sigue en vigencia todavía, con que Él nos ama. Él nos ama y no condena a nadie. Jesús dice: yo he venido para traer vida, y vida en abundancia. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí note esto, el propósito que entendamos en este día acerca de la venida de Cristo, que un día nació. No sabemos cuándo, un día nació
pero lo cierto es que nació y se cumplió la palabra de Dios anunciada por los profetas. Pero hay algo que me impresiona y que quiero dejar en esta tarde en tu corazón. Pasamos una Navidad, estamos llegando a una Navidad, ¿no? Este mes de festejos, de celebración. Hoy estamos pasando un movimiento donde hay mucho negocio, donde es el tiempo de los negocios para muchas personas. Pero para muchos recuerdan a Jesús que nació, quizás celebrándolos, embriagándose. Y no es así, ese no es el asunto. Sin embargo, de alguna manera tienen una idea, pero no la están haciendo. Es el tiempo que recuerdan que el corazón está más sensible de pensar que vino un día un Salvador. Y lo cierto es que vino a salvarnos y que se cumplió la palabra y que hoy lo celebramos y que hoy es importante como nosotros como iglesia para evangelizar, para ganar almas para el reino del Señor, que el corazón está dispuesto, porque de alguna manera la gente tiene memoria de esto y es un momento que nos permite poderles hablar de que Cristo vino con un propósito definido, era salvarnos. Pero ¿qué sigue después de ahí? Vino la cruz y murió por nuestros pecados para cumplir esa encomienda. Pero lo que le quiero dejar en esta tarde o en este día es pensar una Navidad más que pasamos, un recordatorio de la palabra de Dios, una celebración y un agradecimiento a Dios por el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Que nos ha dado su Hijo, que nos ha dado su amor, se ha mostrado de una manera poderosa. Pero quiero dejarle esto. ¿Qué es lo que sigue después de recordar esto? Tenemos que pensar que ahora ya no viene a nacer porque ya nació, ya no viene a morir porque ya murió y resucitó. Ahora lo que necesitamos pensar, que ahora estamos al encuentro con Él para ver a aquel que nació, aquel que murió, al que está sentado en el trono y vendrá con poder y gran gloria para llevar a todos aquellos que hemos creído en Él. Esta debe ser nuestra preocupación, este debe de ser nuestro deseo de buscar a Dios, de velar, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Cristo viene un año más que estamos ahorita, pero nos está acercando más para el encuentro con Dios. Y es donde necesitamos considerar esto. El encuentro con Dios. Él habló que nacería, Él habló que iba a morir en la cruz. Se estaba cumpliendo todo al pie de la letra. Pero ahora estamos listos para encontrarnos, estamos listos, estamos velando, estamos esmerándonos para servirle a Él, estamos confiando, deseamos que Él venga, o qué estamos haciendo. Ese tiempo es un tiempo que nos hace pensar que nos estamos acercando al encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esa parte no podemos detenernos. Tenemos que pensar mucho más allá, que nos está acercando a la venida de Cristo. Un año más, momentos, podemos decir así, o podemos decir horas o días, pero lo cierto es que cada día que estamos pasando, nos estamos acercando al encuentro con el Señor. Y que Él vendrá, como vino en aquel tiempo. En el tiempo de la visitación no le conocieron, no supieron el tiempo de la visitación. Cuando Cristo venga, la iglesia tiene que estar preparada, aquellos que han sido lavados con su sangre, para irnos con Él, porque Él nos ha dado promesa que estaremos con Él por la eternidad. Cuando estamos en Él, Él va a venir de repente para levantar esos que han creído y que han sido lavados por su sangre, aquellos por los que murió en la cruz del Calvario, para darnos vida, para estar con Él para siempre. Y que mientras estamos aquí, déjame decirle que Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Él la cuida, Él la protege, Él provee, Él da lo que necesita, de manera que no estamos caminando solos. Y yo no sé si puede darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y puede decir: Señor, gracias porque estás con nosotros, porque está contigo en este caminar, en este nuevo caminar, en esta jornada. No estás solo, Él es tu proveedor, Él está contigo y su fidelidad es para siempre. Quiero terminar con esto. Del amor de Dios tan grande, no tiene límites para perdonar.
Dios no tiene límites para perdonar. Déjeme decirle la demostración del Padre eterno. La Biblia dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió su herencia. Yo creo que usted sabe esta historia, pero me impresiona mucho la demostración del Padre, cómo Dios es tan bueno y misericordioso. Y este hijo le pidió su herencia al padre y quería irse, quiere apartarse desde su casa. Y el padre repartió sus bienes a los 2. Tenía 2 hijos, pero el menor le pidió su parte y se la dio. Y dice la Biblia que se fue y se juntó con mucha gente, con muchos amigos, malgastó toda su herencia, la perdió, y cuando la vio perdida, ya no tenía. Buscaba trabajo y no lo encontraba, hasta que encontró un lugar donde podía cuidar cerdos. Y era tanto su necesidad, su hambre, era una situación muy lamentable de dónde había salido y a dónde se encontraba. Y cuando estaba allí meditando de alguna manera, considerando lo que él era, que tenía un padre que era muy rico, y pensó y dijo: ¿por qué estoy batallando aquí? Quería comer de la comida de los cerdos y no se le permitía que comiese porque era de los cerdos. Y supuestamente eran, bueno, dice la Biblia que eran algarrobas, pero enseña también que esta parte posiblemente haber sido algo muy delicioso para los cerdos, pero no para el hombre. Esas algarrobas eran como algo que tenía miel, algo que era bueno para los cerdos, pero no le permitían que comiera. Y pensándole en esto, reaccionó. Siempre, déjeme decirles, en la vida tenemos un momento de reaccionar. Y cuando él reaccionó, dijo: yo iré a mi padre. Y no solamente lo pensó, iré, le pediré perdón. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno como estos jornaleros. Él pensó: y le voy a decir al padre. Y cuando el padre, ¿qué usted cree que el padre hacía? Cuando un hijo se va, no hay gozo, hay tristeza. El padre estaba triste, pero también estaba esperando, tenía esperanza de que ese hijo volviera. Y como que se paraba todos los días para ver si ese hijo venía, o así como se había ido, regresara, que pudiera regresar a casa. Y estaba en espera, pero dejó que el hijo fuera, hiciera su vida si él quería hacerla así. Pero cuando él está esperándolo, este hijo llega. Y cuando llega, la reacción tremenda de ese padre, ¿sabe qué? Lo que es el Padre Celestial. Corrió y lo abrazó. Y este es un ejemplo. Dios lo abraza. Dios te abraza. No menosprecia a nadie. Él sabe la condición él sabía, este padre de familia, de esta hacienda, un hacendado poderoso. Él sabía y tenía la esperanza que un día iba a regresar. No perdió la esperanza. Regresó y lo abrazó a ese padre y no le juzgó. Y padre, le decía al hijo: perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Porque es lo que hace el pecado, te hace sentir indigno. Pero el padre no lo cuestionó. Inmediatamente dijo: sacad vestido nuevo y vestidle. Saquen el mejor vestido, pónganle vestido, vístanlo, porque venía andrajoso, con un perdido que venía destruido de la vida, lo había perdido todo y venía muy mal condiciones físicamente. Pero ese padre, movido a misericordia, lo abrazó y ordenó que le pusieran el mejor vestido y le pusieran anillo y le pusieran calzado, y maten el becerro, o el becerro mejor, o el más gordo, mátenlo y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido es hallado, el que estaba muerto ahora vive. Hagamos fiesta. Por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
Dios no tiene límites, porque está enseñando lo que es el amor de un Padre que nos ama y que no nos cuestiona. Él te perdona, Él sabe la condición que se encuentra, pero como el Padre Celestial tiene compasión y su límite es tan grande, no tiene límites, en otras palabras, no tiene límites para perdonar con aquellos que se arrepienten, con aquellos que quieren volver a casa. ¿Cuántas veces necesitamos entender esto? El amor de Dios es tan grande que no cabía el juicio, sino el perdón, el amor. Nos enseña el amor de Dios tan grande que viene y te levanta, te restaura, y viene que vengas a experimentar. Dios no te condena. Él nunca condenó a nadie. Es cierto que un día Él va a juzgar, un día va a juzgar al mundo, pero Cristo es nuestro Salvador. Ahora Cristo es el sanador, Cristo es nuestro abogado, quien intercede por nosotros delante del Padre. Tenemos a un Dios que nos ama. Es el amor de Dios tan grande. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, que no quiere que nadie se pierda, pero sí nos deja que tiene que ver con una decisión. Decidir caminar con Cristo, decidir seguir sus pasos, decidir servirle, porque Él no nos cuestiona ni te cobra. Su gracia es tan grande que te abraza.